Mientras Ceylin e Ylgath resolvían la tensión entre ellos, la llegada de Ylgal golpeó su agenda como una bomba. Una historia pasada que nunca antes había escuchado espera a Ceylin, quien quedó conmocionada después de presenciar la conversación de Ylgath e Ylgal en la sala de interrogatorios. Los acontecimientos que comenzaron cuando Ygit fue encontrado muerto se volvieron aún más difíciles de superar con el asesinato de su hermano Mustafa, que era un testigo secreto. Se revelará el último telón de misterio en torno a la familia de Zennet, que al principio parece una familia normal, y se revelarán todas las verdades ocultas. Las cosas nunca se calman en la familia Kaya, que aún no ha superado la pérdida de su padre. Después de que Merdan fuera detenido bajo sospecha de haber matado a Kadir, todas las flechas ahora apuntan a Snar como el sospechoso. El viaje de Snar se dirige hacia un final desconocido que destruirá a quienes lo rodean. Una situación inextricable aguarda a Ceylin, que no duda en utilizar cualquier camino lateral para sus seres queridos. Está atrapado entre las promesas que le hizo a Ylgath, a Snar, que espera ser rescatado, a Yklan, que está a punto de descubrir la verdad, y a su familia, que debería apoyarlo. Además, esta vez, él y Yekta estaban bajo la piedra que se pensaba que habían levantado para Snar. La serie Secretos de Familia volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 84 de Secretos de Familia, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de la serie. ¿Estás tan enamorado? En la sala de declaraciones de Ceylin, Ylgath e Ylgal escuchaban en secreto al fiscal. Frat, que trajo la noticia de la muerte de Mustafa, vio a Ceylin y esperó junto a ella sin informarle. Al ver la mirada de Ceylin, Frat dijo: «Estás tan enamorado, lo juro. Y ella está contigo». Ylgal se enojó por lo que aprendió. Ylgath, que se enteró de que el testigo secreto estaba muerto, se enojó y culpó a Eren y Frat. Frat admitió que le dijo a Ceylin que tenía un testigo secreto. Kubilai le dijo a Ylgal que supo en qué farmacia se compraron los medicamentos, y que borró los registros de farmacia de Ceylin y Yekta. Justo cuando Ylgath llamó a Ceylin por teléfono, Ylgal se le acercó y le habló con mucha dureza. Parla ayuda a Merdan. Merdan está decidido a distribuir el dinero que recibió entre las niñas víctimas de Kadir Adarl. Mientras Parla ayudaba a su abuelo, Osman se sintió incómodo por la participación de su hija en este incidente. Parla le dijo a su padre que debería preocuparse por ella, y que solo intentaba ayudar a su cliente. Ylgath contó su experiencia con Ykgal. Mientras Eren e Ylgath estaban cenando, Eren preguntó el motivo del conflicto entre ellos e Ylgal. Ylgath dijo: «Mataron a su padre por un expediente que estaba mirando. A mí también me asignaron a Bitlis. Me dieron el expediente, el asesino se escapó. Tal vez el plazo de prescripción había expirado. Por eso hay algo extraño», respondió. Feyyaz o Zennet, uno de ellos mató a Ygit. Ylgath se enteró de que Feyyaz, el tío del niño muerto Ygit, estaba hablando con alguien de fuera. Después de interrogar a Feyyaz, Ylgath le dijo a Eren: «Mientras Feyyaz estaba adentro, alguien mató a alguien por él. Averigüemos quién es el círculo de Feyyaz». Dicho. Después de juntar las piezas, Ylgath dijo: «Feyyaz o Zennet, uno de ellos mató a Ygit». Tuk se encontró los mensajes que Mustafa envió a sus novias. La teoría de Ylgath resultó ser correcta. Zumbrut llamado Osman. Mientras Osman conducía un taxi, llegó la llamada de Zumbrut. Zumbrut le dio algunas cajas y le pidió que las entregara en una dirección determinada. Después de dejar las cajas, Osman se acercó a Zumbrut y le dijo: «¿Es por eso que me llamaste?». En Zumbrut, la puerta está abierta de par en par si vas a entrar. Sinailin. ¿Está usted en? Él dijo. Osman no pudo responder. La verdad conmocionada. Después de que Ylgath abandonara la sala de declaraciones, Zennet dijo que Feyyaz mató a Ygit. Ceylin se volvió loca después de lo que escuchó. Feyyaz también quería confesarse con Eren. Feyyaz dijo: «Cuando tuve una pelea con la señora, bajé al cielo. También apagamos la luz. Entonces Ygit vino y nos vio. Primero se enojó un poco y golpeó a Ygit, luego apretó la garganta del niño y presionó más y más. No pude conseguir al niño. Luego, con dificultad, levanté al niño, le levanté la almohada, lo miré y le dije: mi valiente hijo, soy un león, pero no se escuchó ningún sonido. Luego lo bajé y escuché un ruido en el sótano.
Le pregunté quién es usted y qué es, pero no hubo respuesta. No lo maté, solo lo llevé. Feyyaz mencionó la asociación. Feyyaz, cuyos crímenes fueron revelados, afirmó que después de enterarse del testigo secreto, se reunió con su abogado Ozan y quería que averiguara quién era. Dijo que su abogado también les dijo que hay una asociación, y que le harían un favor pero no le pedirían dinero, y luego le pedirían un favor a usted también y así fue como murió Mustafa. Osman dijo que quería divorciarse. Mientras Parla se mudaba a su nuevo hogar, todos la ayudaban. Aylin afirmó que si bien estaba nerviosa por la nueva compañera de cuarto de su hija, estaba contenta. Cuando salieron de casa, mientras Aylin todavía se quejaba, Osman de repente expresó que quería el divorcio. El espacio se está estrechando para Snar. Cuando Ilgaz llegó a su habitación y revisó su expediente, notó que el sobre que contenía al testigo secreto estaba abierto. Mientras preguntaba a qué habitación había entrado, se enteró de que Snar había venido a verlo. El jefe de Kubilay, que acudió a la fiscalía de Iklal en ese momento, afirmó que Snar visitó la farmacia. Cuando Ilgaz vio las imágenes de la cámara, vio a Snar entrando a su habitación. No es a ti a lo que salvamos ahora. Yekta y Ceylin encontraron a Snar con la ayuda de Ece. Ilgaz, a quien Eren rastreó su teléfono, también vino a Maltepe. Mientras Ilgaz caminaba entre las caravanas, Ceylin, Snar y Yekta hablaban. Mientras Ilgaz se dirigía hacia la caravana, Ceylin e Ilgaz secuestraban a Snar. A las palabras de Snar, déjame rendirme, Yekta dijo, no es a ti a quien estamos salvando ahora, Ceylin. Él dijo,